A pesar de las promesas, días antes de la elección presidencial de 1910, Madero fue encarcelado y Díaz triunfó una vez más gracias al fraude electoral. Debido a las presiones políticas, el dirigente de oposición fue liberado y desde Texas dio a conocer el Plan de San Luis Potosí, llamando al pueblo mexicano a rebelarse violentamente contra la dictadura. El detonante: Porfirio Díaz había dicho inicialmente que ya no se presentaría a una séptima reelección en 1910, lo que comenzó a generar iniciativa por parte de la clase acomodada para organizar el recambio del dictador. Sin embargo, no se encontraba la persona indicada para reemplazarlo, así es que Porfirio Díaz fue convencido para continuar en el poder mediante una nueva reelección, la séptima. En ese interín apareció a la luz pública Francisco I. Madero, un personaje desconocido hasta ese entonces, que tras haber publicado un libro en el que se cuestionaban el sistema democrático en México por las continuas reelecciones del general Díaz, lanzó su candidatura a la presidencia de la República, formado el partido antirreeleccionista en clara disputa al dictador. Las fases de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo, cuya etapa o fase armada duró de 1910 a 1920. La revolución empezó como una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder. El movimiento fue liderado por el intelectual y teorista político Francisco I. Madero, que con su lema "sufragio efectivo, no reelección", cristalizó el descontento alrededor del país en contra del dictador Díaz. Esta fase terminó con el exilio de Díaz en París y el triunfo de Madero en las elecciones democráticas de 1911. La segunda fase de la revolución comienza con el desacuerdo entre la antigua clase burguesa porfirista y Madero. Con el apoyo de los Estados Unidos y su embajador en México, Henry Lane Wilson, el presidente electo y el vicepresidente José María Pino Suárez son asesinados en 1913, y se impone el dictador Victoriano Huerta como líder del país. No obstante, debido a otros revolucionarios que lucharon contra la dictadura implantada, Huarte huye a los Estados Unidos en 1914. Después de estas dos fases, la revolución se convirtió en una revolución social con Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte, luchando por causas sociales como una reforma agraria, justicia social y educación. No obstante, ambos revolucionarios tuvieron que hacer compromisos sociales con los revolucionarios liberales constitucionalistas como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La tercera fase es la culminación de la Revolución Armada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reconocida por haber sido una constitución liberal social y la primera de su tipo en el mundo, que aún rige al México de hoy. La Constitución garantizó reformas y derechos liberales, civiles y políticas, y sociales, reforma agraria y legislación laboral progresista.